Bueno, ya en esta ocasión vamos a empezar con lo que sería el apartado que tiene que ver con la dinámica de los fluidos. Y como inicio se parte de lo que es la ecuación de continuidad de la física 2 que ustedes cursaron. Se recordarán que esa parte de la ecuación de continuidad nosotros la veíamos allá en función de lo que eran los metros cúbicos que se desplazaban por unidad de tiempo, que en ese caso eran segundos, pero no es la única forma en la cual se puede representar ese caudal, sino que se puede representar en función de masa y en función de lo que sería peso o una fuerza en ese caso. Entonces, si se fijan, para este caso venimos nosotros y vamos a utilizar lo que sería esas tres representaciones y las unidades que vamos a obtener. Esto, si se fijan, la cantidad de flujo que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos, como lo mencionaba hace un momento. Uno que es el flujo volumétrico, que es el volumen de fluido que circula por unidad de tiempo, que es con el que nosotros estamos más relacionados, que es el que nos decía que si en el sistema internacional vamos a desarrollar eso, serían metros al cúbico sobre la unidad de tiempo que son segundos, más o menos algo así. O si es en el sistema europeo, y es al cubo sobre segundo. La otra es el flujo en peso neto del fluido que circula en una porción por una unidad de tiempo. Entonces acá, si fuera para esto, serían newton sobre segundos o libras por segundo. Y en el tercero dice el flujo másico, que es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Este va a tener unidades, entonces, si en el sistema internacional de kilogramos sobre segundo o en el sistema europeo que va a ser entonces slug sobre segundos. Van a ser los tres tipos de unidades que nosotros vamos a encontrar para analizar lo que es el caudal. El más importante es lo que es el flujo volumétrico y se calcula con el hecho de que caudal es igual a área por velocidad, donde A mayúscula es el área y V es la velocidad promedio de flujo. Y así nos aparecen lo que serían las unidades con las cuales nosotros vamos a encontrar a estos elementos. Si se fijaron allá, teníamos esta ecuación de caudal igual área por velocidad, es la misma que aparece acá, y las unidades metros cúbicos sobre segundo en el sistema europeo, pies cúbicos sobre segundo. Ahora bien, si lo vemos como lo que es el flujo en peso, si se fijan, cambia la ecuación de ser área por velocidad a ser peso específico por lo que sería el caudal. Es decir, si ustedes se fijan, el flujo en peso, pues este de acá, relaciona lo que es peso específico por caudal, es decir, que este de acá no lo perdemos, ¿ya? Es más, podríamos decir que podemos llevar una secuencia lógica para poderla encontrar, y les decía, o newton sobre segundos o libras sobre segundos, y tenemos ese flujo másico, el cual nos va a decir a nosotros que en ese caso vamos a tener lo que es el peso específico multiplicado por lo que sería el caudal volumétrico que teníamos nosotros acá. Entonces, si se fijan, al momento de estar viendo esto, las relaciones, los metros cúbicos se simplifican y nos quedan kilogramos sobre segundo, y en el otro sistema es lux sobre segundo. Lo mismo sucede aquí eran newton sobre metros cúbicos del peso específico y metros cúbicos sobre segundo del caudal volumétrico. Se eliminan las unidades de volumen y solo quedan las de fuerza sobre tiempo. Ahora bien, si se fijan, entonces va a estar sencillo esto. ¿Qué sucede? Si revisamos nosotros, nos dice luego, ya que los metros cúbicos por segundo y los pies cúbicos por segundo son flujos demasiado grandes, es frecuente que se manejen otras unidades, como lo son los litros, lo que serían también los galones. Ya vamos a ver, permítanme, voy a reducir un poquito el tamaño de esto. Voy a poner por acá para poderlo ampliar aquí. Me decía, ¿verdad? Ya que los metros cúbicos por segundo y los pies cúbicos por segundo son flujos enormes, es frecuente que se manejen otras unidades, como lo son los litros por minuto, los metros cúbicos por hora y también lo que son los galones por minuto o GPM. Entonces,
Para eso vamos a necesitar ciertos factores de conversión muchas veces para trabajar en lo que son este tipo de ejercicios y este tipo de análisis. Para ese caso, entonces, nosotros revisamos lo siguiente. Si se fijan, tenemos, acá en este caso yo he puesto algunos factores, este tendría que ser el número 5, no, el 2. Si se fijan, el primero que me dice que 1 litro por minuto equivale a lo que sería 0.06 metros cúbicos por hora, que 1 metro cúbico por hora equivale a 60.000 litros por minuto, que 1 galón por minuto son 3.785 litros por minuto, 1 galón por minuto también equivale a 0.2271 metros cúbicos por hora, y la otra que sería quizás de la que vamos a encontrar más frecuente puede ser que 1 pie cúbico por segundo, que está determinado como un caudal volumétrico, es igual a 449 galones por minuto. De esta forma podemos irnos introduciendo en lo que serían ejercicios. Si se fijan, para este caso nos dice que convirtamos el flujo volumétrico de 30 galones por minuto a pies cúbicos por segundo. Entonces, si se recuerdan, nosotros como somos buenos para ocupar lo que son las reglas de conversión, ¿verdad? Lo que podemos hacer es decir, bueno, si es como es caudal o flujo volumétrico, es Q mayúscula. Entonces, en este caso, Q mayúsculo, que son 30 galones por minuto, me están diciendo que lo convierta a pies cúbicos por segundo. Y que bueno, miren, es el último que teníamos acá. Busco qué factor es el que me va a ayudar para convertir de galones por minuto a pies cúbicos por segundo. Entonces, como lo que quiero simplificar son galones por minuto, tiene que quedar en el denominador. Y lo escribimos acá, 449 galones por minuto. ¿A qué es equivalente si lo quiero en pies cúbicos sobre segundo? Me dice que es igual a 1.0 pie cúbico sobre segundo. Eso es cierto, entonces cierro por acá y desarrollemos lo que sería la multiplicación. Regálenme cuánto da ese valor numérico, por favor. De 30 galones entre 449 galones por minuto. Entonces, si se fijan ustedes, ahí es donde va simplificando ya. Todo este término con todo este término de acá, de unidades. Dice que da 0.0668. .0668 pies cúbicos sobre segundo, que sería el nuevo valor del caudal encontrado para este caso en esa pequeña conversión. Lo voy a colocar por acá entonces. Corroboremos ese valor numérico entonces. Vamos a ver por acá. En efecto, por acá tenemos el valor numérico que ya lo traía previamente desarrollado. Que si se vean, de lo único que vamos a echar mano nosotros son de los factores. De hecho, quería consultarles, ya copiaron los 6 factores que están acá y lo que serían las fórmulas para el caudal del flujo volumétrico, másico y en peso. Puede ser una cosa, los voy a copiar acá para que ustedes los puedan tener también. Y los copian ustedes allí en lo que sería su cuaderno donde llevan la fórmula. Caudal es igual a área por volumen. Caudal también es igual, si se recuerdan, en el otro era el valor numérico de lo que es el peso específico por el caudal. Y el último era el valor de, vamos a ver, la sigla con la que se representan es lo que va cambiando por acá. Se le conoce como U y el otro M.
colocarlo por acá. W mayúscula y la otra M. Y M es la densidad por el caudal. Este dijimos es flujo volumétrico. Por acá tenemos el flujo en peso. Y el flujo másico. Así que copien las tres ecuaciones, por favor. Copien los 5 factores de conversión para agregarlos a su formulario. Me avisen en el momento en el que terminen y así continuamos. Ya tienen las fórmulas por ahí, los factores de conversión, muchachos, así continuamos. Ya, ingeniero. Entonces continuamos ahorita. Continuando por acá entonces. Vimos lo que era el primer ejercicio que hicimos de conversión, revisamos este otro. En este me dice convertir el flujo volumétrico de 600 litros por minuto a metros cúbicos sobre segundo. Como es flujo volumétrico, de nuevo tengo Ingeniero, no se le escucha lo que dice, o no sé si solo yo no escucho. los demás me alcanzan a escuchar, no sé si será esta cosa. Sí, se escucha cortado por momentos. Permítanme, voy a ver si hago algo entonces. A ver si ahora ya no les da el problema. ¿Me escuchar bien ahorita? Por el momento sí, ingeniero. Si no hay mayor problema de aquí en adelante. Vamos a revisar. Les decía. Revisamos entonces, como me decía, que era un caudal en flujo el que tenía.
nosotros lo vamos a colocar por acá. Lo que son los 600 litros por minuto me dice que los convierta a lo que es metros cúbicos por segundo. Entonces voy a buscar el factor que me ha de servir para efectuar eso. Litros cúbicos por metros cúbicos sobre segundo, dice. Metros cúbicos sobre segundo. No los tengo de forma directa, si se fijan. Entonces quiere decir que voy a tener que buscar pasarlo primero a metros cúbicos por minuto posiblemente o por hora. Aquí tengo un factor de metros cúbicos por hora, pero no me relaciona a lo que yo necesitaba, que en este caso son litros por minuto. ¿Tenemos algún factor que me relacione litros por minuto? Revisen por ahí. Entre los que copiaron. El del galón. El del calón. Vaya, revisen, como lo que vamos a buscar es que nos haga un acercamiento más al que nosotros necesitamos. Porque fíjense bien, a mí me pide en ese caso que lo pasemos a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, que me relacione con metros cúbicos, aunque no sean segundos. Y vean, el que está más cercano de estos puede ser o bien el primero o el segundo. Fíjense, el primero dice litros por minutos, metros cúbicos por hora. El otro dice metros cúbicos por hora y litros sobre minuto, que es el más cercano que tendríamos entre las unidades actuales y las unidades requeridas. Fíjense, son 600 litros por minuto, que por acá tengo cuánto es un litro por minuto en metros cúbicos por hora. Y aunque no me lo dé directamente en lo que son segundos, por eso ocuparía un factor de conversión extra para llevar estas horas a segundos. Entonces me conviene más ese. Un litro por minuto es igual a 0.06, dice. Y me voy acá. Como si se recuerdan, lo que quiero simplificar son litros por minuto. Entonces en la fracción que voy a colocar acá, litros sobre minuto van a ir acá abajo. Y me decía que un litro por minuto, la primera, ¿verdad? Es igual a 0.06. .06. Me decía ahí que eran metros cúbicos por hora. Vamos a ver por acá. Sí, así es, metros cúbicos por hora, 0.06. Entonces, acá me encargo en principio de desaparecer lo que sería el primer factor. Ya no voy a tener litros por minuto, sino que ahora metros cúbicos por hora, pero no me lo piden en esas condiciones, sino que me dicen que quieren metros cúbicos sobre segundos. Entonces me voy acá, lo que tengo que cambiar son las horas que aparecen acá y colocamos que una hora va a tener entonces 3600 segundos. Ustedes me corroboran si es o no es así. Son 60 minutos y los 60 minutos cada uno tiene 60 segundos, así como nos salen los 3600 en este caso segundos. Si bien estas horas de acá se simplifican con estas horas de acá, siempre quedan en el denominador. ¿Cuánto daría esto? Si se vean 600 por 0.06, por lo que son 3600. .01 metros cúbicos sobre segundo, dice por ahí Jocelyn. Vamos a escribirlo por acá entonces. Dice que el caudal entonces es igual a 0.01 metros cúbicos sobre segundo. Corroboremos ese valor numérico ahorita. Vamos a ver exactamente 0.01 metros cúbicos sobre segundo. Pues si se fijan, lo único que tenemos que tener cuidado nosotros va a ser qué factores vamos a utilizar, porque independientemente de lo que nos pidan, va a haber alguno de esos factores que me va a acercar lo más que se pueda a la respuesta que me piden.
Y si necesito ocupar algún otro factor, pero ya es menor. En el siguiente ejercicio me dice, convierte el flujo volumétrico de 30 galones minuto a litros por minuto. A este se los dejo a ustedes y me dicen cuánto les va a dar. Les voy a dar un tiempecito para que lo desarrollen y después, pues ya meto mis manos yo. ¿Ya tienen por ahí cuánto les dio la conversión esa? Me dicen por acá, Jocelyn, Edgardo, que son, quiero ver, desde José Isaac, Maritza, 113.55 litros por minuto. Vamos a corroborarlo por acá. Voy a colocar primero lo que sería el flujo volumétrico que nos dan acá, que son un caudal de 30 galones por minuto. ¿Qué factor utilizaríamos acá para pasar los primeros a litros por minuto? Porque eso es lo que necesito acá arriba. Arriba necesito litros por minuto y hay que simplificar a galones por minuto. Vamos a buscar por acá qué factor ocuparon arriba y abajo. Parece que dice un galón por minuto. Vamos a ver cuántos litros por minuto es si me da un factor directo. 3.785.
No sé si ese fue el factor que utilizaron. Vamos a ver, me dicen por acá, 3.785 litros por minuto arriba y 1 galón por minuto abajo. Exacto. Bueno, entonces por ahí es donde nos da ese valor numérico que ustedes decían de ciento, ¿cuánto era? 113 punto, 113.55. En este caso ya ahora el litro sobre minutos. Y simplificamos estos factores de nuevo, ¿verdad? Galones por minuto con galones por minuto. Revisemos por acá. En efecto, ahí está, 113.55 litros sobre minuto. Ahora bien, si utilizamos el principio de continuidad en el cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos, si se fijan, lo anterior era para recordarnos. Ahora vamos a ver qué sucede con esto que vamos a analizar nosotros. Utilizando el principio de continuidad en el cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados, sucederá que al considerar que se tiene un flujo volumétrico constante o que se tiene un flujo estable, si se tienen secciones y si entre las secciones no se agrega fluido ni se almacena o retira, entonces la masa del fluido que circula por esa sección en cierta cantidad de tiempo debe ser la misma o similar. Entonces empezamos con esto, si se recuerdan, acá es de analizar los dos puntos sobre los cuales va a pasar el fluido. Acá, si ustedes se fijan, para este caso que se nos presenta, resulta que lo que sucede es que hay un ensanchamiento en lo que es el área. ¿Qué me indica esto? Que en la primera sección, en el punto 1, voy a tener una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el área se ha visto reducida. Si se recuerdan, la fórmula me decía que el caudal es área por velocidad. A menor área, mayor velocidad. Y acá aumenta el área y la velocidad va a disminuir. Así que en términos de flujo másico, nosotros vamos a tener que lo que sería la masa en 1 tiene que ser igual a la masa en 2 y sacamos la relación. Como el flujo másico es densidad por caudal, entonces se igualan y se tiene que, al sustituir el caudal, ¿verdad? El peso, la densidad en 1 por el área en 1 por la velocidad en 1 va a ser igual a la densidad en 2 por el área 2 por el volumen 2. Y esa es la que nosotros conocemos como lo que es la ecuación de continuidad. Pero tenemos que revisar algo. Si ese fluido es el mismo, ¿qué va a suceder con las densidades? La densidad va a ser la misma, pero vamos a ver qué es lo que pasa acá. Esta ecuación es válida para todos los fluidos, sean estos gases o líquidos, pero si el fluido es un líquido incomprensible, resulta que lo que serían, de lo que les mencionaba acá, el valor numérico de las densidades de ese fluido va a ser el mismo. Por lo tanto, los caudales los podemos igualar y se reduce a lo que sería, por el hecho de que las dos densidades son iguales, se simplifican en esa ecuación y nos queda simplemente lo de los caudales, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Y esta ecuación la podemos emplear nosotros para gases a velocidades bajas, es decir, de menos de metros sobre segundo, con un mínimo margen de error. ¿Ya? Entonces, hay que echarnos a la bolsita lo que sería ese dato, porque fíjense que con los gases no cualquier ecuación podemos utilizar, porque como los gases a partir de las temperaturas también tienen variaciones. Vamos a ver, para este ejemplo, si se tiene un ducto, como se muestra a continuación, los interiores del ducto son de la sección 1 de 50. Voy a colocar los datos acá. Voy a poner por acá el diámetro 1 es igual a 50 milímetros. El diámetro 2 va a ser igual a 100 milímetros. Y me dice, respectivamente, en la sección 1, fluye agua a 70 grados centígrados.
con velocidad promedio igual a 8 metros sobre segundo. Entonces me dice que a partir de esos datos que me da ahí, que calcule lo que sería, para empezar, la velocidad en la sección 2, que calcule lo que es el flujo volumétrico en peso y el flujo másico, es decir, los tres elementos que teníamos por ahí. Si se fijan ustedes la velocidad en la sección 2, bueno, lo vamos a solucionar por acá. Si lo solucionamos por acá, nosotros tendríamos que para el primer caso, nosotros decíamos que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2. Y teníamos el área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2. Simplemente procedemos a despejar. Ahora, literal, A nos pedía la velocidad en 2. A despejar esa velocidad en 2. Entonces sería área 1, velocidad 1, entre área 2. Y así tendríamos la velocidad 2. Acá nosotros podemos inclusive simplificar esa ecuación. ¿Cómo? Sabiendo que, como son secciones circulares, sería pi por lo que sería el diámetro al cuadrado entre 4. Pero este sería el diámetro 1, o el diámetro que queda en esta sección por la velocidad 1. Y todo eso dividido entre pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4. ¿Qué sucede si se fijan? Tanto pi como la parte de la división entre 4 de la fórmula se van a simplificar porque aparecen tanto en el numerador como en lo que es el denominador. Entonces acá diríamos que este se va a simplificar o tiene una división exacta y la fórmula se acorta a tener el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre lo que sería el diámetro 2 elevado al cuadrado. Esto es lo que quedaría. Entonces puedo obtener ahora la velocidad 2 con esta nueva ecuación que ya no necesita que calcule yo lo que sería el área completa, ¿verdad? Pero vamos por acá. Y la velocidad 2 va a ser igual al diámetro 1, decía ahí, ¿verdad? Y el diámetro 1 son 50 milímetros. ¿Por qué no voy a simplificar lo que serían las unidades o no voy a convertir a metros las velocidades? Los diámetros, porque se van a simplificar al final. Por eso no lo estoy haciendo ahorita. Cuando sea necesario, entonces sí lo voy a simplificar. La velocidad en 1, ¿de cuánto era? Vamos a ver, según esto dice que es de 8 metros sobre segundo. Colocamos por acá entonces lo que sería los 8 metros sobre segundos entre lo que era el diámetro 2, y el diámetro 2 tenía un valor numérico de 10 milímetros que se elevan al cuadrado. Regalen entonces ustedes cuánto da ese valor numérico ahí. ¿Cuánto me le dio? Después del minuto de silencio, ¿cuánto me lo dio? 50 al cuadrado entre 100 al cuadrado y eso multiplicado por 8. 2, ingeniero. Dos, ingeniero. 2 metros sobre segundo. Gracias, entonces.
Eso sería el valor de la velocidad entonces que tendríamos por ahí. ¿Se recuerdan? Y ustedes pueden ver acá que el hecho es que les decía yo a ustedes que el valor de la velocidad al aumentar el área va a reducirse. Si se fijan, lo comprobamos con esto. Vamos a colocarlo acá. Entonces la velocidad 2 es igual a 2 metros sobre, perdón, 2 metros sobre segundo. Vamos a corroborarlo ya, a ver si es cierto. Este es el primer elemento que nos pedían por acá. Si se fijan, luego de eso nos pide el flujo volumétrico, que podemos obtenerlo por acá. Si se recuerdan, el flujo volumétrico realmente era el caudal mismo que acabamos con las ecuaciones sin el valor numérico, que era área por velocidad. Lo puedo hacer en el punto 2 o en el punto 1, que va a darme lo mismo. Ser literal B. Entonces puedo decir que el caudal va a ser igual. Y aquí sí voy a necesitar hacer la conversión, miren. ¿Por qué? Porque vamos a trabajarlos sin hacer la división. Sería pi por el diámetro. Voy a ocupar el punto 1 mejor para tener definido uno de los dos. Sería el valor de pi por el diámetro 1, que dijimos que en ese caso era de 50 milímetros, convertido por lo que era un metro entre 1000 milímetros. Esto elevado al cuadrado entre 4, porque el diámetro que estoy utilizando, y por la velocidad 1, que era 8 metros sobre segundos. ¿Cuánto nos da este caudal? No le pongo subíndice 1 porque se supone que el valor del caudal, ya sea en el primer tramo o en el segundo, permanece constante. ¿Cuánto nos daría ahí, muchachos? A mí me dio 0.01570, aproximado 0.016. 0.1570. Sí. Si ese 70 se queda con este 7 acá, ¿ve? Está bien. 0.0157. En este caso son metros cúbicos sobre segundo. Ahí tenemos la respuesta del literal B, ya lo vamos a ir corroborando. El literal C me dice el flujo en peso. Si se recuerdan, ese literal C de flujo en peso se representaba como una W, que decía que era el peso específico por el caudal. Y como ya calculamos el caudal, vamos a ocupar este elemento de acá. Ahora bien, para este caso, si se fijan cómo me dice que está a 70 grados centígrados, vamos a tener que verificar lo que sería el peso específico a 70 grados, perdón. Vamos a tener que ocupar las tablitas de lo que es el apartado de las propiedades mecánicas del agua. Quiero ver si tengo alguna por acá, porque me imagino que cuando llegará ahí, aquí está, miren. Y aquí están los valores que acabamos de obtener. Punto 2 segundos para la velocidad 2. Fijan, ahí está. Y en el siguiente, que era 0.0157 metros cúbicos sobre segundo. Aquí está, miren. 0.0157 metros cúbicos sobre segundo. No lo estoy calculando acá, no que lo calcule mejor en ese. Entonces, para ese literal C que nos está pidiendo, revisamos nosotros acá, que nos dice que es a 70 grados. Voy a buscar entonces ahora a 70 grados este fluido, con lo que sería, si se fijan, como es el peso específico que voy a ocupar, son 9.59 kilos. Y ya coloco acá 9.59 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico
que ya está multiplicado por Q, ¿verdad? Que es 0.0157 metros cúbicos sobre segundos. Vemos que los metros cúbicos se simplifican y nos quedan newton sobre segundo. ¿Cuánto es este valor del flujo en peso? Voy a bajar esto de acá. $150, 46 me dio, pero a otros Bien. les ha dado diferente, ya voy a ver por qué. Vale. Revisen ahí. 150.563. 150.500. 63. Sí, Ya ingeniero, me sí, damos. yo me había equivocado. Son newton sobre segundos para este caso. Ese sería el valor del flujo en peso. Y todavía nos pedía otro tipo de flujo, ¿verdad? Literal D. Nos pide el flujo en masa o flujo másico. Entonces, para el flujo másico era una M mayúscula y era la densidad por lo que era el caudal. Vamos a ver si en la tablita tenemos esa densidad. Por haber corrido eso, se me movieron lo que había marcado acá. Voy a marcar todos los valores que correspondían a 70. Eran los 70 grados, ocupamos ahorita 9.59 y lo que es la densidad acá, fijan, de 978 kilogramos sobre metros cúbicos. kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por este punto 0.157 metros cúbicos sobre segundo. Y simplificamos lo que son los metros cúbicos. Regáleme cuánto da esto. Ustedes me dicen cuánto le dan. 15.3546. 15.3546. Ahorita lo ponemos. 46, lo que serían ahora kilogramos por segundo. Si se fijan, repasamos lo que eran los factores de conversión que podíamos utilizar y encontramos lo que eran los tres tipos de flujo que se podían dar. Ahora vamos a corroborar lo que serían los valores numéricos. Bueno, empezamos con lo que era el de la velocidad, 2 metros sobre segundo, el caudal 0.0157, lo que era luego ir a la tablita para buscar el peso específico y luego la densidad. Dice que son 150.563 newton. Nosotros tenemos 150.563 newton sobre segundo. Luego el flujo másico, que fue lo último que se calculó aquí, que decía que era de 15, ¿verdad? Entonces ahí, de nuevo, la densidad del agua a 70 grados centígrados nos da 15.3546. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por ahí? Bueno, entonces si se fijan en esta clase, nosotros empezamos a insertarnos en lo que es la parte de dinámica de los fluidos. Hasta este ejercicio nos quedaríamos en esta clase.
En la siguiente continuamos con más de lo que tiene que ver el apartado de dinámica. Posiblemente por ahí vamos a ir viendo la ecuación general de energía, la ecuación de la hidrostática, la que conocemos como la de Bernoulli, pero posiblemente con unas cosas diferentes. Bueno, no sé si existe alguna pregunta hasta este momento. Ustedes me dicen. Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Digamos que la temperatura siempre va a ser exacta, digamos, en el sentido que no vamos a interpolar en estos ejercicios. Si es No, sí necesario, se sí. puede, sí es necesario, sí. Porque dice, Ah, ve, aquí lo hicimos con la salvedad de que era un valor numérico directo en la tabla, pero siempre existe la posibilidad de interpolar. muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé si existe alguna otra duda, si no nos quedamos hasta por acá y a estudiar para el laboratorio corto, ¿verdad? Uno así de fácil. Como este tema todavía no se va a evaluar. El tema va a ser el que se va a evaluar, ingeniero. Disculpe la pregunta. ¿Qué vimos en las últimas dos clases? Acuérdame. Y se lo pregunto porque es lo único que tiene para estudiar ahorita. Sería la superficie que tiene una curva, ¿verdad? Y un flujo debajo de Super- ella, ¿va? Superficies curvas sumergidas, en efecto. Solo ese, ingeniero. Solo eso sería.